Nosotros nos disponemos para escuchar lo que el Señor tenga para nosotros, ¿sí? No olviden que Dios siempre está hablando. Es muy importante que cada uno busque la palabra del Señor, medite en la palabra de Dios, ¿sí? De día y de noche fue el mandato para Josué. Y ese meditar de día y de noche le iba a llevar a Josué a practicar la voluntad de Dios. Y al vivir en la voluntad de Dios, la promesa era que él iba a tener éxito a donde quiera que vayas. Ese es el secreto. ¿Sí? Nosotros ahora vamos a meditar en la palabra del Señor. Y quiero, a manera de introducción, antes de entrar al tema mismo, quiero leerles un pasaje. En estos días estuve llevando la palabra de Dios en algunas empresas y me preguntó alguien, pero muy preocupado, ¿verdad?, por todo lo que está pasando. Y acá hay un texto que describe eso, ¿verdad? Jesús profetizó esto y dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo, sin aliento van a quedar, dice, los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y describe, ¿verdad?, cómo prácticamente está la gente, aunque muchos duermen, muchos ni se dan cuenta que vivimos realmente tiempos finales y tiempos peligrosos. No dimensiona todo lo que está pasando. Algunos inclusive llevan su vida de manera totalmente irresponsable y ni siquiera se preocupan más, ¿verdad? Eso ya es otro extremo, ¿verdad? Está el que se preocupa pero por cualquier cosa y se angustia y se desmorona totalmente, ¿verdad? Y está el otro que es hiposo, ¿verdad? Se usa esa expresión en guaraní, ¿verdad? Miraste alguna vez en el pozo, ¿verdad? Acá arriba puede haber una tormenta, pero allá en el fondo el agua está tranquila, ¿verdad? El pozo se le dice, ¿verdad? No le parece que nada le preocupa, ¿verdad? Y es como para preocuparse en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? De ocuparse de las situaciones para nosotros a la manera de Dios, ¿ok? Bueno, muy bien. Hay mucho miedo, hay mucho temor. Yo estoy buscando palabra del Señor para mi vida, mi familia, y cuando a mí me toca compartir con ustedes también. Y este tema es recurrente, ¿verdad? Es la segunda vez que voy a predicar sobre no temer, ¿verdad? Pero en este caso le ponemos el título de 5 razones para no temer. Y también me predico a mí mismo, ¿verdad? Porque hay tantos temores, ¿verdad? Yo les comenté a usted en algún momento dado que hace poco a mi hijita le picó una hormiga y tuvo una reacción alérgica que en minutos prácticamente le agarró todo roncha, vomitó y era súper peligroso. Menos mal nosotros así en un ratito estuvimos en un hospital. Ocurren los problemas, hermanos, pero Dios también cómo conecta las cosas, ¿verdad? Porque rápido llegamos a un hospital y inclusive no diagnosticaron muy bien, pero la misericordia de Dios hizo que esto retrocediera, ¿verdad? Y por supuesto yo rápidamente ahí, aunque tengo miedo, ¿verdad?, qué le va a pasar a mi hija, todas esas cosas, pero oro, Señor, por favor, y proclamo la palabra y ya le escribo a 2, 3 amigos o alguien que yo sé que es de oración, y ahí ya uno va enfrentando, ¿verdad? Y uno ve la mano de Dios. Pero hay temores, hermano. Hay temor, algún día voy a poder tener un título universitario, ¿verdad? Voy a ir citando, ¿verdad? Voy a ir citando. Esto puede ser, hasta para algunos esto puede no significar absolutamente nada, ¿verdad? Cuando menciono un título universitario, ¿qué significa? ¿Qué es? No es nada, ¿verdad? Pero para algunos le preocupa eso. Voy a poder terminar mi carrera, voy a poder estudiar, voy a poder resolver este problema matrimonial, voy a poder llegar a fin de mes, ¿verdad? Con lo que tengo, ¿verdad? Mi 100,000 guaraníes, ¿será que se va a estirar como chicle para que llegue hasta allá, ¿verdad? Y hay muchos temores, ¿verdad? Voy a poder darle algo digno a mi familia, a mis hijos, voy a poder darle algo. Son preocupaciones, le llamamos terrenales, pero están ahí y la Biblia se ocupa de ello. Y Dios no deja esto no nos desampara en estos casos. ¿Ok? Hay otras preocupaciones más grandes. ¿Podré entrar al cielo?
Pastor, pero eso a nosotros ya no nos debería preocupar porque nosotros estamos seguros que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Él hizo una obra consumada y nosotros solo recibimos ese regalo de Dios. Pero pensando bien, muchas veces ese temor se asoma, ese miedo está ahí. ¿Me va a recibir Dios? ¿Y saben dónde es cuando ese temor se hace más real? Cuando nuestra vida está en peligro. Y muchas veces en el año hay situaciones en que estamos en peligro de muerte. ¿Sí? Algunos ni pillaron que la muerte pasó así cerquita y le sopló inclusive, ¿verdad? El año pasado y antepasado con este tema del COVID. Y ese miedo estaba ahí, aunque nosotros estamos seguros en Jesucristo. Pero viene y se presenta para nosotros, ¿verdad? ¿Será que Dios me va a permitir entrar en su reino? Es un temor grande. ¿Será que alguna vez podré vencer este pecado que me tiene tan agobiado, confundido, derrotado, avergonzado, lleno de culpa? ¿Será que algún día voy a poder ganar un alma para Cristo? O dos, o tres, o mucho. ¿Será que Dios me va a permitir ser parte de lo que Él está haciendo en este mundo? ¿Algún día podré caminar realmente en victoria y en santidad? Esos son otros temores que están ahí, ¿verdad? Pero si somos sinceros, lo que la vida diaria constantemente nos trae son las que más fácilmente están angustiando nuestro corazón. Y Dios no quiere que nosotros temamos. Es una orden que aparece. Algunos hasta hicieron un estudio y dicen que en la Biblia aparece 365 no temas, uno para cada día del año. No temas, no temas, no temas. Es una orden. Y cuando Él nos da ese no temas, siempre va acompañado con una afirmación o una promesa. Y hoy quiero analizar con ustedes este texto, que en su contexto podríamos también titularlo: atesora a Dios. Ten a Dios como tu tesoro. Podríamos también, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en este tema de 5 razones para no temer. Acompáñenme por favor en Lucas, el capítulo 12, el versículo 32. Un solo versículo, hermano, pequeño, chico, pero contiene tanto. Es tan grande la verdad y las verdades que nos enseñan. Lucas capítulo 12, el versículo 32. Yo voy a hacer lectura de la NBI, porque ahí aparece una traducción que quiero utilizar, ¿verdad? Dice: no tengan miedo, no temas, dice otra versión, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad de vuestro Padre darles el reino. Ese es nuestro versículo, pero vamos a leer el contexto. Dice: vendan sus bienes y den a los pobres. Ese ya no me gusta. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. El primer versículo está muy conectado con los 2 versículos que yo leí, ¿verdad? Muy conectado. Pero quiero concentrarme en ese versículo 32. Primero, miremos, tengamos presente siempre este versículo: no tengan miedo. ¿De qué otra manera podríamos expresar este no tengan miedo? Si leemos un poco más hacia arriba, Jesús trata el tema de afanarse con qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. Y dice que la gente que no confía en Dios se preocupa, se afana por todas estas cosas. Y Jesús le dice: pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios. Estas cosas vendrán por añadidura. Ese más o menos es el contexto. Entonces, ese no temas también podemos decir: no te angusties, no te afanes, no te preocupes. Acá tengo algunas definiciones de lo que es el temor, ¿verdad? Y también la angustia nos va a ayudar un poco. Temor: miedo que se tiene al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido.
sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Le hablé de la angustia también. A ver si tengo acá. Sí, tengo angustia. Estado de intranquilidad o inquietud muy intensa cuando especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o peligro, causado por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Y preocupación, estado de desasosiego, inquietud o temor producido ante una situación difícil, ante un problema. Entonces, no temas, podemos decir también que Jesús acá nos está diciendo, no te angusties, no te preocupes. También podemos agregar, no te afanes. La palabra afanar, y cuando dice la Biblia, por nada estén afanosos, esa palabra significa una mente dividida. Por ende, no puede concentrarse en resolver el problema porque su mente está dividida y no puede ocuparse de las cosas más importantes de la vida porque su mente se ha dividido al estar angustiado y afanoso. No temas, no te angusties. El temor también tiene sus consecuencias, ¿verdad? Hace que nosotros quedemos paralizados, que nosotros huyamos o atropellemos las cosas de manera indebida. ¿Ok? ¿A quién le está diciendo acá Jesús, no tengas miedo, no temas? Esto es muy importante, porque para mí que al estudiar este pasaje directamente podemos sacar la conclusión de que Dios también le dice a un grupo, ten miedo. Verdaderamente tenés razones para angustiarte, tenés razón para preocuparte, para afanarte. Hay un grupo que sí tiene razón, pero nosotros, ante lo que Jesús nos dice, no tenemos razón para angustiarnos, afanarnos o temer. Y acá es importante entonces entender a quién se le dice que no tema y se le va a dar el secreto para no tener, las armas para no temer, ¿verdad? Dice, no tengan miedo, no temas, mi rebaño pequeño, mi manada pequeña. Esto va para directamente. Al leer el contexto, por supuesto, Jesús está enseñando a sus discípulos, los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo. En este caso para nosotros, todo aquel que ha venido a Dios arrepentido de sus pecados, ha escuchado hablar del Hijo de Dios que murió por sus pecados en la cruz y fue levantado por Dios al tercer día de entre los muertos y confía en Él, es hecho hijo de Dios, es hecho un discípulo de Cristo. Entonces, este no temas va para los hijos de Dios, para los discípulos de Cristo. Y acá nos llama rebaño. Entonces, si nosotros somos su rebaño, cada uno somos ovejas. Y encima, nosotros vivimos en un tiempo donde se le exalta mucho al hombre. El hombre, la humanidad, ¿verdad? El humanismo. El hombre puede. Tú puedes, ¿verdad? Tú eres grande, tú tienes un potencial tremendo. Son verdades, pero no están enfocadas correctamente, ¿verdad? Porque no tienen en cuenta a Dios. Entonces, como que nos quieren poner como poderoso. El hombre es todopoderoso, dueño de su destino. Pero tantas cosas han venido que nos damos cuenta que no somos tan poderosos, ni somos dueños de nuestro destino. Un pequeño virus nos puso todo pata para arriba, se puede, ¿verdad? En un ratito. Son lecciones de la vida, pero no aprendemos, porque no nos enfocamos en la realidad. Pero miren acá cómo Jesús viene a decirnos, ¿verdad? Es como para ofendernos, ¿no? Toda la vida me enseñaron, tú puedes, tú esto, busca poder y todas esas cosas. Para acá Jesús viene y me dice, manada pequeña, mi rebaño pequeño. Usa uno de los animales más inofensivos, y hasta esta parte no nos gusta, hasta tontas. Las ovejas. Por lo menos si había mucho, ¿verdad? En manada podíamos atropellar a alguien, ¿verdad? Pero dice, manada pequeña, dice otra vez. Claro, yo no quiero dar a entender, como algunos interpretan, que
Pocos los se van a ir al cielo, pastor. Díselo, por eso tenemos que estar felices, porque estamos entre tres nomás, estamos en la iglesia. Y díselo la Biblia que somos manada pequeña. Nosotros estamos cumpliendo la Biblia, hermanos. No. Lean Apocalipsis y van a ver que la gente que va a estar ahí es incontable. Lo que acá usa la Biblia, este ejemplo, solamente para demostrarnos que ante un mundo hostil contra Dios, ante un mundo caído en el pecado, al final somos como pequeñas ovejas y el enfoque no está en las ovejas, sino en el pastor. Por eso usa esta expresión, manada pequeña, porque el enfoque no somos nosotros acá, el enfoque es Dios, el pastor. ¿Se entiende? Somos débiles, pequeños, insignificantes, y les dije tontos, ¿verdad? Y eso no vamos a querer aceptar. Y las ovejas dicen que son tontas en el sentido de que no tienen buen sentido de ubicación, por ejemplo. Dicen que si a una oveja vos le agarrás así, no sé si ni hace falta taparle los ojos y le pones a 100 metros, ya no sabe cómo volver. Se pierde fácilmente, se distrae fácilmente. Hasta además, parece paradójico que Jesús diga, no tenga miedo, y manada pequeña nos dice oveja, y las ovejas son las que más fácilmente se asustan y ya no saben qué hacer. Parece esto medio paradójico, ¿verdad? Pero lo vamos a entender enseguida, ¿ok? La idea acá es enfocar, no que las luces estén sobre nosotros. Al usar Jesús estas expresiones, lo que está haciendo es, ¿vieron cuando hay conciertos o se va a estrenar un acto o estamos viendo una película? Siempre se enfoca al protagonista, ¿verdad? Y acá el protagonista, el actor principal, no somos nosotros. Quiere, para vencer el temor, quiere enfocar todas las luces hacia Dios. Esto es muy importante. No tengan miedo, mi rebaño pequeño. Y esa palabra ¿por qué? Ahí ya nos da las razones, ¿verdad? ¿Por qué? Es la buena voluntad del Padre darles el reino. En este versículo encontramos 5 razones para no temer y para ser libre del temor. Porque hay buenos ¿cómo se puede decir? Buenas recompensas cuando uno camina libre del temor, libre del afán, libre de la preocupación indebida. Estoy resaltando un poco esas 2 partes de la palabra preocupación, ¿verdad? 5 razones para no temer. Lleva esto contigo y mira el texto, no pierdas de vista el texto. Número 1, ¿por qué no temer? Porque Dios es pastor. Y acá le agrego inclusive, no tenemos la ayuda visual ahora, pero le agrego, Dios no solo es pastor, nosotros tenemos que decir, Dios es mi pastor. Y esa es una razón para no temer. ¿De dónde sacamos? ¿Dónde está en el texto acá que dice, Dios es pastor? Acá dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño. Solo el pastor puede decir, mi rebaño, mi manada, mis ovejas. Entonces, primera razón para no temer es que Dios es mi pastor. Y esto conecta con el Salmos 23. El versículo 1 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Otra versión dice, nada me faltará. Uno lo dice en el presente ya, ¿verdad? Me gusta. El otro, porque se puede traducir de las 2 maneras. Acá, ahora, nada me falta. Pero también mira adelante. Cuando mira adelante y hay temores, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Acá hay una buena pregunta también. ¿Quién es tu pastor? Porque somos ovejas. Somos ovejas. ¿Quién es nuestro pastor? Acá lo maravilloso es que Jesús nos enfoca y dice, yo soy su pastor. ¿Y quién es Jesús? Dios hecho carne. Él representa a la Trinidad en este caso, ¿ok? Entonces, Dios es mi pastor. ¿Y qué ofrece un pastor? Protege a sus ovejas y provee para sus ovejas. Por eso, ante el temor ya podemos decir, Dios es mi pastor, Él me protege y Él se preocupa por darme pasto fresco. Alguien hizo un juego de palabras o asoció la palabra pastor con pasto, porque una de las funciones principales del que cuida una oveja, un rebaño, es buscar los mejores pastos para su oveja y alimentarle.
Entonces, Dios es nuestro pastor y Él nos protege y busca suplir nuestras necesidades reales, verdaderas necesidades, no aquello que nosotros, Señor, necesito el mejor carro que se haya creado. ¿Será eso una necesidad real? ¿Verdadera? Eso también es muy importante. A veces tenemos que identificar cuáles son las necesidades reales que nosotros tenemos, que nuestra gente tiene, ¿verdad? Y podemos orar. Y la Biblia, al leer la Biblia encontramos, nos da dirección de qué es lo que realmente necesitamos. No digo que no necesitemos de repente un vehículo. Dios sabe si necesitas un vehículo y va a proveer. Y conforme a sus riquezas en gloria nosotros podemos orar y pedir, ¿verdad? Pero es muy importante entender que Dios, como nuestro pastor, nos protege de los peligros reales y provee para nosotros lo que verdaderamente necesitamos. ¿Qué más dice el texto? No tengan miedo, mi rebaño pequeño, Dios es mi pastor. Y después dice, porque es la buena voluntad ¿de quién? Padre. ¿Se dan cuenta que para vencer el temor apunta a Dios? Dios es mi pastor. Y ahora al Padre. Dice, Dios es mi Padre. Y esto podemos unir con primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Dice, mirad cuán grande amor nos tiene el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Y agrega, por esto el mundo no nos conoce, dice. Y después desarrolla más el tema de que todavía no se ha manifestado completamente lo que hemos de ser. Y agrega una verdad grande. Todo el que tiene esta esperanza, dice, que se purifica, se santifica a sí mismo. Dios es nuestro Padre. Y si Él es nuestro Padre, ¿qué somos nosotros? Sus hijos. Eso también es muy importante, porque nuestra identidad nos ayuda a entender quiénes somos para Dios, nos ayuda a vencer también el temor y a enfrentar las situaciones de la vida. Al decir Jesús, esto le está diciendo a sus discípulos, le está preparando para después transmitir a nosotros la verdad que nos va a transformar, que va a hacer fluir la gracia de Dios en nuestra vida. Y Jesús le dice, no tengan miedo, mi pequeño rebaño, porque a vuestro Padre, ustedes tienen un Padre, el verdadero. Y no es, quizá ellos podían pensar, vuestro Padre, mi papá fulano, vio ahí Pedro, ¿verdad? Y los otros discípulos, no, a vuestro Padre, cuando Jesús está diciendo con mayúscula, está refiriendo a Dios. Entonces, yo soy un hijo de Dios. Wow, eso debe cambiar mucho ya en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de enfrentar las cosas, porque Jesús está diciendo, ustedes son hijos de Dios. Dios es mi Padre, y como Padre, Él me ama. Él provee de amor, ternura. Él representa autoridad para mí. Y también provee y guía. Una de las funciones de los padres es que guían a sus hijos hacia el mejor camino. Hay un versículo que dice, está en Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Esa palabra instruir significa que un padre observa esa creación única, qué talento, dones tiene, qué inclinaciones naturales tiene en el sentido de su propósito, su misión, sus habilidades. Entonces el padre le guía a descubrir y le guía hacia lo mejor para que saque todo el potencial que Dios ya puso en esa criatura. Dios es nuestro Padre y Él nos guía también. Claro que es una función del pastor también. Dice más nuestro versículo, no tengas miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Me dice algo más de Dios, que tiene un reino. ¿Y quiénes son los que tienen un reino? El rey. Solo un rey es dueño del reino. Y solo el dueño, uno que es dueño puede dar algo. En este caso dice que Dios tiene un reino, entonces Él es rey. Y ahora volvemos a, ¿por qué no tengo que tener miedo? Porque Dios es mi pastor que me provee y protege. Es mi Padre que me ama, es tierno conmigo, me protege, provee, me guía. Y también Él es rey. Y es mi rey. Y esto va asociado con poder. La figura del rey siempre está asociado con poder,
con soberanía y con riqueza. Los reyes tienen poder. El tema con los reyes terrenales es que su poder es muy limitado. Ellos son soberanos, los reyes son soberanos. Esta palabra está directamente asociada con los reyes. En aquella época un rey era soberano pero limitado dentro de su jurisdicción, territorio. Hasta ahí nomás son soberanos. Salen de su territorio, ya no son soberanos. Ahora Dios es el rey. ¿Y dónde será que está su territorio? Dios es el soberano sobre todas sus obras. Él es soberano sobre todo el universo. Él gobierna absolutamente todo. Soberanía podríamos definir de manera sencilla: hace lo que quiere, cuando quiere, con lo que quiere y donde quiere. Y nadie le puede decir qué haces. Eso parece muy autoritario, pero hay que conocer el corazón de Dios, porque Él cómo ejerce su soberanía es diferente a aquellos reyes terrenales. Dios es mi rey. Él es el rey. Además, la palabra rey está asociada no solamente a poder, soberanía, sino a riquezas también. El rey era dueño de todo lo que había en todo su reino. Y generalmente a un rey ¿cómo se puede decir? A un rey se le respetaba por las riquezas que tenía, por eso acumulaban oro. ¿Y será que nuestro rey es rico? Ustedes saben qué tan rico es Dios que en el cielo, por ejemplo, el oro está devaluado. Se usa como empedrado. Calles de oro, dice. Está devaluado, no sirve ahí. Pero Dios lo pone como artículo decorativo, ¿verdad? Del cielo. Dios no solamente es rico en cosas materiales, va abajo de pirámide. Hay un versículo que dice: Dios que es rico en misericordia. Esto es para nosotros, porque el pecador necesita misericordia. Porque es la misericordia de Dios la que hace que Él no nos pague conforme merecen nuestros pecados, sino que viene y nos encuentra pecador, rebeldes, merecedores del castigo eterno. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice: tendría que mandarte en el infierno, pero no quiero hacerlo. Quiero mandarte en el cielo, te quiero en el cielo conmigo, pero no puedo llevarte porque yo soy justo. Pero voy a proveer para poder satisfacer esa justicia. Y nos mandó a Jesús, que pagó por nuestro pecado. Y Dios pudo salvar claramente su honor, en el sentido de que Él es justo y todo el castigo cayó sobre Jesús. Y Él es rico en misericordia, y por medio de Jesús nos ha traído todo el perdón, la gracia y la misericordia que nosotros necesitamos. ¿Se entiende? Las últimas dos razones para no temer. La primera era porque Dios es mi pastor, porque Dios es mi Padre, porque Dios es el Rey, poderoso, soberano y rico. Quinto, nuestro versículo, volvemos a repetir: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles, porque Dios es generoso. Dice darles. En otra versión dice: daros, le plació a Dios, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Nosotros podemos liberarnos del temor, de la angustia, la preocupación, del miedo, porque nuestro Padre, nuestro pastor, nuestro Rey es generoso, que nos ha dado. Y esa palabra dar conlleva que es gratis, porque Él no necesita nada como para pedirnos algo a cambio. Él no necesita hacer un trueque. Acá no entra como el dar como un pago, o como un trueque, como un intercambio, porque eso es una lucha interna nuestra, que queremos que Dios, pensamos que Dios va a proveer, nos va a proteger, nos va a perdonar, nos va a llevar al cielo si nosotros lo merecemos. Queremos hacer un intercambio: yo me porto bien y vos haces esto en mi vida. Yo hago buenas obras y voy a ser merecedor de... No, ¿saben? Dios es generoso. Él nos ha dado algo grande, que es el perdón, que es la salvación. Y dice la Biblia claramente en Romanos capítulo 8, el versículo 30, no recuerdo exactamente, pero dice: si Dios no ha escatimado, no nos ha negado ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? O sea, Dios, al darme a Jesús, el resto va a venir. El resto no es problema para que Él provea en tiempo y forma. Pero nosotros tenemos que concentrarnos en el regalo más grande que nos ha dado, que es su Hijo Jesucristo.
tanto nos ha amado Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el regalo más grande que nos ha dado. Y gente, el hecho de que sea gratis no significa que no tenga valor. Lo que Dios nos da, el reino, acá lo llama el reino. Vos tenés que enfocarte en Jesús si querés tener el reino como regalo. Enfócate en el Rey, en Jesús. Y lo que Él nos ha dado no significa que no cueste, que sea gratuito. Tiene un costo muy grande. Dios, Jesús, tuvo que encarnarse, exponerse a todo lo que significa ser un ser humano, ser tentado, pasar situaciones difíciles, ir a la cruz, vencer la muerte. El costo, gente, es muy grande, pero Dios nos ofrece gratuitamente. ¿Y por qué es gratis? Justamente porque sencillamente Dios no necesita nada, y también es gratuito porque ponerle precio sería una ofensa a lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Lo pondríamos en una categoría muy pequeña si quisiéramos pagar por lo que Dios nos ofrece gratuitamente, que es su Hijo, que es el perdón de nuestros pecados, la vida eterna y todas las demás cosas con ella. ¿Se entiende? Por eso es gratis, porque nace del corazón mismo de Dios. Es más, la última razón le da mucho sentido a este dar, porque puede haber pastores, padres y reyes que dan cosas, pero no lo dan de buena gana. ¿Te ha pasado que a veces, bueno, te voy a dar, pero te vamos a dar, pero les doy, pero, y se nota que no hay buenas ganas al dar? Pero ¿qué dice nuestro versículo? Dice: porque es la buena voluntad a Dios, porque a vuestro Padre le ha placido, le da placer, le ha placido darles el reino. Y la Nueva Traducción Viviente dice: a vuestro Padre le da mucha felicidad darles el reino. O sea, cuando Dios da, está contento, está feliz, le da placer el dar. ¿Se entiende? Entonces concluimos con lo siguiente: yo soy libre del temor, de la angustia y de la preocupación, porque Dios es mi pastor que me protege y provee para mí, porque Dios es mi Padre que me ama, es tierno contigo, es mi autoridad, provee para mí, me guía. Yo soy libre del temor, de la angustia y de los problemas, porque Dios es mi Rey todopoderoso, soberano y rico en misericordia y en todas las demás cosas. Soy libre del temor, de la angustia y de las preocupaciones, de los afanes, porque Dios es generoso y Él es bueno y le place darme. Ese es nuestro Padre. Y esa es la razón por la cual nosotros somos libres del temor. ¿A qué nos lleva esto cuando somos libres del temor? Podemos ocuparnos en servirle a Dios. Y ya no ponemos de excusa de que tengo que hacer esto o aquello y ahora no tengo tiempo o no sé cómo servirle a Dios. No, somos libres de todos nuestros temores. Entonces podemos ocuparnos de las cosas de Dios sin problema, donde estemos. ¿A qué más lleva el ser libre del temor? Podemos atesorar para el cielo, porque más abajo dice hagan tesoros para el cielo. Den lo que tengan, compartan con los otros lo que tengan. Solo cuando somos libres del temor, porque le tenemos a Dios como nuestro tesoro principal y entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros para Él, es donde nosotros podemos despojarnos y dar sin miedo. Dar el evangelio, dar de lo que tenemos para reflejar la bondad y el amor de Dios a otros. Y por último, cuando nosotros atesoramos a Dios como nuestro pastor, Padre, Rey, generoso y bueno, nosotros estamos adorando a Dios, porque le estamos magnificando por lo que Él es, por lo que Él es. Por favor, lee ese versículo nuevamente y oremos. Yo te leo por si no tengas tu Biblia a mano. No tengan miedo. Escucha la voz de Jesús. Una razón más podría ser porque Jesús lo dice. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la voluntad del Padre darles el reino. Señor, gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que fácilmente nuestro corazón, dejamos llenar nuestro corazón de temores, de angustias y de afanes. Y nosotros, Señor, como hijos tuyos, como gente que
por tu gracia ha puesto su fe totalmente en ti, en tus palabras, en tus promesas, en Jesús, no hay razón para temer. No hay razón para que estemos angustiados y afanosos y desmedidamente preocupados, de tal manera que estemos paralizados, temerosos, huyendo de nuestro propósito de vida, Señor. Lo que sí tenemos, Padre, son razones para no temer, para estar libre del temor. En esta hora identifica tus temores. Renuncia a estos temores. ¿Cómo puedes renunciar de manera eficaz al temor? Proclama en esta hora: Dios es mi pastor. Dios es mi... Ve tu problema, empezá a mirar qué es lo que te da miedo, qué es lo que está angustiando tu corazón, qué es lo que te está afanando tanto, te está preocupando tanto, causa tristeza y dolor a tu corazón. Identifica en esta hora y empieza a decir, empieza a creer esta verdad y a proclamar esta verdad y empieza a decir: ¿por qué voy a tener miedo de esto o temor a esto? Si Dios es mi pastor, Él es mi Padre, Él es mi Rey, Él es generoso y su corazón es bondadoso, Él de su buena voluntad y con mucho gozo, placer y felicidad, Él me da todo lo que yo necesito. ¿Por qué voy a temer si estoy atesorando a Dios? Si estoy atesorando a Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Esta palabra trae libertad a nuestra vida. Esta palabra trae consuelo a nuestra vida. Esta palabra, Señor, nos libera verdaderamente para vivir en esta tierra conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret.